Dios te bendiga, querido hermano. Hoy, una vez más, el Señor nos concede su palabra en este cuarto domingo de Cuaresma, el domingo donde se celebra la gloria, la alegría, el poder adelantar un poco lo que es la Pascua, sin vivirla, digámoslo así. Es experimentar la alegría de que se ha entregado el Hijo de Dios por nosotros, y es un motivo de alegría, de salir de un exilio a entrar en una tierra de bendición, porque es lo que nos presenta hoy la palabra de Dios. Queridos hermanos, hoy el Señor nos permite escuchar un texto un poco, digámoslo así, complicado, sabiendo que es tomado del Evangelio de San Juan, y recordemos que el Evangelio de San Juan es muy teológico. Sin embargo, nos presenta una parte del relato del encuentro de Jesús con Nicodemo, donde Nicodemo le hace la pregunta de cómo nacer de nuevo, porque recordemos que Jesús le ha dicho que hay que nacer de nuevo. O sea, y él se admira, ¿cómo así que voy a entrar nuevamente al vientre de mi madre? Pero todos sabemos a qué se refería Jesús, que es a vivir propiamente el sacramento del bautismo. O sea, la alegría, la felicidad que me da a mí el saber y el reconocerme un hijo de Dios, en pocas palabras. Por eso muchos de nosotros que ya hemos sido bautizados debemos redescubrir la importancia de este sacramento maravilloso que el Señor nos ha concedido, que es estar bautizados, de ser hijos de Dios, de poder descubrir que hemos recibido la gracia, digámoslo así, la potencialidad de su divinidad. O sea, ciertamente somos pecadores, somos humanos, nos equivocamos, pero tenemos la gracia de Dios, o sea, que podemos superar todo eso. Lo que sucede es que muchas veces nosotros nos ponemos de nuestra parte. Nos cuesta sacrificar un poquito de lo que debemos hacer para llegar a la santidad. Por eso hoy nos corresponde escuchar a partir del versículo exactamente el 14, donde Jesús prácticamente le habla a Nicodemo y le dice lo siguiente: y como Moisés elevó a la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre. Primero es un anticipo de lo que Jesús va a vivir, de lo que Jesús va a experimentar, que es la muerte en la cruz. Segundo, es recordar lo que ha sucedido con el pueblo de Israel, que todos sabemos que hubo un tiempo en el que el pueblo de Israel desvió su corazón y empezó a seguir otros dioses, con D minúscula, entre comillas, porque no eran dioses. Entonces se fue a seguir los dioses de los otros pueblos. Habían pecado, y además de eso pecaban de otras maneras, y digámoslo así, se ha enfurecido Dios y les ha enviado una serpiente. Pero resulta que así que Moisés ha hecho un papel muy importante, que es el de interceder, donde a la final Dios manda a hacer una serpiente de bronce. Interesante. Y digo interesante porque es uno de los puntos que más nos pelean nuestros hermanos protestantes, el hacer imágenes. Pero fíjense que es el mismo Dios el que envía a Moisés a hacer una imagen, a hacer una serpiente, no cualquier imagen, una serpiente de bronce. Y esto es chistoso porque a través de esa serpiente es que los israelitas se van a salvar. O sea, todos aquellos que vean a la serpiente y se arrepientan pueden salvarse de la picadura de la serpiente. Eso simplemente para que sepamos de dónde viene todo. Y como Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre. O sea, aquí está el sentido del Jesús en la cruz. Para nosotros los cristianos, Jesús en la cruz es muy importante, por eso se nos critica tanto. Pero es que el sentido, digámoslo así, el valor que nosotros le tenemos a Jesús crucificado es tan grande, porque es allí donde se da
la muestra del amor completo, digámoslo de esa manera, donde se da la vida para sacrificar la muerte. Y es cuestión no racional, queridos hermanos, es cuestión de fe. Ciertamente no podemos ser personas solamente de fe, pero hoy el Señor con esta palabra nos muestra que Jesús, el Hijo de Dios, que se ha hecho carne, que habita entre nosotros, y por eso hemos escuchado esta palabra que miles de veces, donde dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. O sea, es el amor tan grande que tiene Dios Padre con nosotros, pecadores, que ha dado a su Hijo. Y dice el texto, para que todo el que crea en Él no perezca. O sea, es interesante porque el texto dirá que el Señor no ha venido a juzgar a nadie. Y es allí donde vemos el error, porque muchas veces cuando nosotros creemos tener la palabra de Dios, lo que nos sale es hacer juicio. Pero el verdadero cristiano lo que tiene que hacer es morir por los demás. Ahí es donde comienza la tarea. Ahí es donde empieza a surgir el efecto, el bautismo, de lo que le estamos hablando. El bautismo da en nosotros el sentir del Hijo de Dios. Da en nosotros el poder, la capacidad para poder morir por el hermano. Lo que sucede es que no fortalecemos eso que hemos recibido de parte de Dios. Simplemente a veces nos dedicamos a cosas muy prácticas y se nos olvida la parte verdaderamente espiritual. Pero sigue el texto, a donde me quiero detener un poco más. El texto dice, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. A nivel personal me parece muy importante esa expresión de creer, porque en eso se basa la fe del cristiano. No creer en un Dios lejano, no creer en un Dios que está por allá apartado y que se ha olvidado de nosotros, como habían dicho algunos filósofos, sino que nosotros creemos en un Dios que se nos ha entregado, o sea, que se nos ha mostrado. El Hijo ha mostrado al Padre. Lo que nosotros sabemos del Padre es por Jesús. O sea, todo lo que nosotros sabemos de Dios Padre es porque Jesús nos los ha revelado. Por eso cuando nosotros hablamos de creer, no significa dar un paso en falso, sino que es dar un paso fortalecido. O sea, es un paso en la seguridad. Y por eso hoy el Señor nos hace una invitación a poder colocar nuestra confianza en Él. O sea, poder mirar a la cruz. La cruz para nosotros es un signo de salvación. No es un signo de muerte, como dicen los protestantes. Es un signo de salvación. Es un signo de muerte, pero sí, para el pecado. Pero es un signo de salvación. Es un signo de misericordia. Es un signo de amor. Es un signo, no sé cómo decirles. Hagan de cuenta que una persona los quiere mucho y les regala una foto. Esa foto tú la conservas porque esa persona fue muy importante en tu vida. Por eso tienes la foto de tus papás, de tu mamá, no sé, de las personas que quieres. Y lo mismo sucede con, o sea, la cruz a nosotros nos recuerda todos los días que hay alguien que murió por nosotros. Pero me llama la atención cómo dice el catecismo acerca de la fe. La fe es la respuesta del hombre a Dios. O sea, creer verdaderamente consiste en tener fe. Entonces, si Dios me ha amado tanto, si Dios ha muerto por mí en la cruz, ¿qué es lo mínimo que yo debería hacer? Dar una respuesta, que es morir también por el hermano, o sea, morir por el mismo Señor. Y es una palabra que entra a estar fuerte, porque Jesús no nos miente como nos miente el mundo. El mundo es una fachada de felicidad. El mundo sí es más gustoso, es más agradable, más sabroso, más placentero a simple vista. Y todo es más chévere. Pero resulta que después de todo eso viene la infelicidad.
Pero en Cristo, Él nos dice de una vez, mi camino es angosto, es largo y es fuerte, es peligroso, hay trabas, hay de todo. El que quiera seguirme, tome su cruz y sígame cada día. Va a sufrir, va a morir. Fíjense que Jesús lo que está diciendo es eso. O sea, Jesús nos muestra el camino con verdad, no nos dice mentira, dice de una vez, el que quiera seguirme va a sufrir, en pocas palabras. El que quiera seguirme tiene que pasar necesidad. El que quiera seguirme, nos vamos a Mateo 5, 6 y 7, las bienaventuranzas. O sea, para que nos demos cuenta la realidad de la verdad. Jesús es la verdad, nos da la verdad, pero aquí hay algo diferente, y es que Jesús nos presenta todo eso, pero para llegar al cielo, cosa que el mundo no nos da. Sí, el mundo de pronto te da 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 1 hora, 2 horas o un día de placer, pero después estás triste, cansado, ya no puedes más, desesperado. Pero en el Señor la felicidad se vive ya desde el cielo. Ciertamente también nos da la oportunidad de tener experiencias de gozo en este mundo. Pero fijémonos que para poder llegar al cielo hay que pasar por la cruz. La cruz, que es signo de salvación. Y terminamos con esto. Dice al final el texto, pues todo el que obra el mal aborrece la luz y no va a la luz para que no sean censuradas sus obras. Pero el que obra la verdad va a la luz para que quede manifiesto que sus obras están hechas según Dios. Queridos hermanos, si estamos haciendo las obras de la luz, simplemente el texto nos dirá que es porque hemos aceptado al Señor. Pero si estamos haciendo las obras de las tinieblas, es sencillamente porque aún no aceptamos a Dios. No hay que echarnos mentiras, porque aborrecemos al Señor. De pronto hay un deseo, pero si hacemos las obras de las tinieblas es porque estamos apegados al Rey de las tinieblas y no a Dios. Pidámosle al Señor que nos dé hoy, en este domingo de gozo, alegrarnos de que hay una persona que ha muerto por nosotros, de que hay una persona que ha dado la vida por nosotros, que literalmente, como se dice entre los jóvenes, nos ha dado el cielo. Queridos hermanos, pidámosle hoy al Señor que nos dé la gracia de poder seguirlo en el camino de la pasión, de la resurrección, y de poder estar allá con Él en el cielo. El Señor les bendiga y les guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.